¿Cómo están todos? Soy tu abogada Priscila Ruiz y el día de hoy, en esta cápsula jurídica, quiero hablar con ustedes acerca de la tutela laboral. ¿Qué implica la tutela laboral? La tutela implica una acción judicial que se le concede, en este caso, a todos los trabajadores por el solo hecho de ser personas, puesto que en la calidad de personas, el Estado es garante de proteger nuestros derechos fundamentales reconocidos en nuestra legislación, más en específico en la Constitución Política de la República. ¿De qué derechos estamos hablando? Principalmente cuando hablamos los derechos del trabajador, nos referimos primero al derecho a la vida y la integridad física y psíquica de toda persona. Este derecho fundamental es uno de los que está más en boga el día de hoy a propósito de la situación de pandemia que estamos viviendo. Y es por ello que son los empleadores, ¿cierto?, las personas obligadas a protegernos. Es por eso que se da aquella situación en que existen varios empleadores que envían a sus casas a los trabajadores cuando existe algún foco de contagio, como por ejemplo un trabajador que ha sido expuesto a alguna persona que ha dado positivo. Esto no es una mera regalía en el fondo que hace este empleador, sino, como ya estoy introduciendo, es una obligación que impone la ley a todo empleador para efectos de proteger la vida y la integridad física y psíquica de todo trabajador. Así las cosas, cuando hablamos de tutela laboral, y había reseñado anteriormente, es una acción judicial que se entrega a todos los trabajadores cuando están siendo vulnerados en sus derechos fundamentales. Recordemos que esta vulneración no necesariamente va a ser de manera directa de tu empleador. Puede también suceder que sean tus pares, tus compañeros de trabajo o alguien dentro de la empresa que esté realizando esta vulneración de tus derechos fundamentales. ¿Cuándo va a ser el empleador el responsable de esta vulneración de derechos fundamentales por parte de tus pares? Cuando tú has denunciado esto a tu jefatura directa o a tu empleador directamente y tu empleador nada ha hecho. Entonces, en ese caso, tu empleador va a ser responsable igualmente. ¿Por qué? Porque todos los empleadores tienen la carga y la obligación de tenerte o mantenerte trabajando en un lugar libre de vulneraciones. ¿Ya? En ese orden de cosas, nuestra legislación y nuestra Constitución Política de la República principalmente consagra una serie de derechos fundamentales. Dentro de estos derechos fundamentales también se encuentran aquellos que corresponden a la persona del trabajador propiamente tal. ¿A qué derechos nos referimos? Como señalé recientemente, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas. Tenemos la libertad de trabajo, de escoger el lugar donde vamos a trabajar. Tenemos también la libertad de opinión y asimismo también la libertad para sindicalizarte. Otro derecho muy importante y que la gente no siempre tiene conocimiento de esto es el llamado derecho a la indemnidad. ¿En qué consiste este derecho? Consiste en que aquellas personas que por alguna razón han hecho una denuncia a la Dirección del Trabajo o a la Inspección del Trabajo o han iniciado acciones judiciales respecto o en contra de su empleador por X motivo, eso no es lo importante para el ejemplo. ¿Qué va a suceder? Que la ley otorga esta suerte de indemnidad, que implica que tu empleador no puede despedirte en ese periodo. Pero ojo, cuando yo reseño que el empleador no puede despedirte, no estoy diciendo que en estricto rigor en los hechos se vea impedido de hacerlo. Lo que estoy queriendo decir con esto es que en caso que lo haga, se va a entender que esto es una represalia por tú, como trabajador, haber exigido tus derechos a través de un reclamo, una denuncia o una acción judicial en contra de este empleador. Y a propósito de esta represalia, lo que corresponde es que tú, una vez las demuestres en los tribunales de justicia en materia laboral, los juzgados laborales, es que pudiera el empleador tener el deber de indemnizarte a propósito de esto. Pues bien, hablando a propósito de la tutela laboral, los derechos, algunos de los derechos que he mencionado que en el fondo están tutelados a propósito de esta acción judicial, es que tienes que saber cómo funciona o cómo yo efectivamente presento una denuncia por vulneración de derechos fundamentales a causa de mi empleador.
Antes que eso, voy a reseñar el hecho que hoy, actualmente, encontrándonos en una situación de excepción constitucional a propósito de la pandemia, estamos claros que el estrés es lo que sobra hoy en día. Lo vemos al interior de las familias, en las relaciones interpersonales, quiero decir, y asimismo también lo vemos muchas veces reflejado en la fuerza laboral. Lo vemos reflejado en un empleador muy estresado porque ha bajado la producción de su empresa, por ejemplo. Pero ello no obsta, o ello no es fundamento de que debamos normalizar estas conductas vulneratorias o atentatorias de nuestros derechos fundamentales, puesto que, como dije, son derechos que están absolutamente y exclusivamente consagrados principalmente en nuestra Constitución Política de la República. Por tanto, no hay un fundamento que pudiera decir, perfecto, por este caso de excepción constitucional, entonces no rigen los derechos fundamentales. No, señor, señora, trabajador, ese no es el caso en la actualidad. Habiendo dicho esto, es importante que conozcan el mecanismo a través del cual usted puede hacer su denuncia de vulneración de derechos fundamentales. Aquel trabajador o trabajadora que está siendo víctima de vulneración de sus derechos fundamentales puede iniciar por vía administrativa un reclamo o denuncia. Cuando hablamos de tutela laboral propiamente tal, se llama denuncia de vulneración de derechos fundamentales. Es reclamo cuando uno está normalmente denunciando el no pago de prestaciones laborales, por ejemplo. Pero en este caso puntual, cuando hablamos de tutela laboral, hablamos de denuncia. La forma administrativa, por una parte, es haciéndolo directamente en la Inspección del Trabajo o Dirección del Trabajo. En este caso, la Dirección del Trabajo va a tomar, ¿cierto?, esta denuncia y va a citar a un comparendo y también posteriormente a una mediación tanto al empleador como al trabajador para ver si en esa instancia administrativa podemos solucionar esta situación y cesar las vulneraciones de derechos. Cuando esta instancia administrativa no tiene mayores resultados, no surte efectos, usted también tiene la opción de judicializar, es decir, tomar la segunda vía. Entonces, tenemos por un lado la vía administrativa y una segunda opción que puede ser a continuación de la vía administrativa o puede ser también directamente, es una acción judicial en los tribunales de justicia en materia laboral, juzgados del trabajo de la República. Entonces, es importante que tengamos presentes ciertas sutilezas que en el fondo marcan la gran diferencia entre que esta sea una acción exitosa. Primeramente, hablemos del tema de plazos. Desde la conculcación o vulneración de sus derechos fundamentales propiamente tal, usted tiene un plazo de 60 días hábiles para llegar a judicializar esta situación. ¿Ya? Ese mismo plazo se contempla a propósito de pasar por la inspección o dirección del trabajo. ¿Qué dice la ley en estricto rigor? Dice que usted tiene 60 días hábiles, dentro de los cuales si usted hace una denuncia en la inspección o dirección del trabajo, este plazo se suspende. Pero luego no olvidemos que, renglón seguido, la ley señala que, no obstante ello, el plazo no podrá exceder de todas maneras de 90 días hábiles. ¿Cuál es la apreciación puntual que quiero que ustedes tengan presente respecto a esto? Es que si la instancia en la dirección del trabajo se demora más que estos 30 días hábiles extra que está poniendo la ley, recordemos que primero dice 60 días y luego dice no, en todos los casos no más de 90 días, ¿ya? Es que si este plazo se demora más que ese mes, por ejemplo, usted no tiene que perder de vista que su plazo máximo va a ser de 90 días. La ley también señala que se suspende, es decir, que si el paso por la inspección o la dirección del trabajo en este caso es de menos de ese plazo, usted no sigue teniendo 90 días. ¿Ya? Si demora, por ejemplo, 15 días, usted va a tener los 60 más esos 15 días de la suspensión. Muchas acciones judiciales se caen, ¿ya? En este caso, el plazo es fatal. ¿Ya? Entonces, precluye su derecho para demandar o denunciar en tribunales de justicia esta acción de tutela laboral. La recomendación en todos estos casos siempre va a ser de que usted se asesore con su abogado de confianza especialista en materia laboral, puesto que son sus derechos los que están siendo vulnerados y cuando usted puede constatar
que está siendo vulnerada en sus derechos fundamentales, usted es merecedor de una indemnización, que la ley de hecho la prevé y la establece de manera explícita y señala que van a ser de 6 a 11 remuneraciones, o sea, de su sueldo imponible actual. Su indemnización va a ser de 6 a 11 remuneraciones dependiendo de la gravedad de los hechos. Eso lo va a ponderar de todas maneras el juez laboral que conozca de la causa. Pero quiero ser majadera en el tema del plazo. Insisto, muchas acciones judiciales se caen a propósito que la gente no entiende este rango en el tiempo y la suspensión que se produce a causa de pasar por la Dirección del Trabajo. Cuando hablamos de tutela laboral, normalmente hay un tiempo que se demora mucho más en la Dirección del Trabajo. ¿Por qué? Porque la Dirección del Trabajo lo que hace es activar una investigación, es decir, va un fiscalizador al lugar de tu trabajo, habla con tus pares, compañeros de trabajo, puede ser desde el guardia en adelante hacia adentro, hasta con tus jefaturas incluso, para determinar si existen los denominados indicios de la vulneración de tus garantías fundamentales. Entonces, en este proceso de elaboración de este informe, suele suceder que el tiempo es mucho mayor. No te quedes sin la posibilidad de demostrar estas vulneraciones de derecho en tribunales. Y es por eso que reitero, el llamado siempre es que te hagas asesorar por tu abogado de confianza especialista en materia laboral. Espero que les haya gustado esta burbuja informativa y recuerden, el estado de excepción constitucional en el que hoy nos encontramos y todo el estrés que puede estar orbitando a esta situación en la baja de producciones de las empresas nunca va a ser un fundamento válido para que tu empleador o tus pares vulneren tus derechos fundamentales como trabajador. Soy tu abogada Priscila Ruiz y recuerda que tu deber es informarte y mi deber el asesorarte siempre. Espero te haya gustado esta cápsula jurídica y nos vemos en una próxima aquí en Canal de la Costa.